Entonces, empezamos con el espacio Aipero. La primera comunicación es de 15 minutos, padecimientos, penas y penitencias, una visita interpretada al patrimonio cultural de Tronchón. Es a cargo de Sofía Sánchez, técnico de Patrimonio Cultural de la comarca de Maestrazgo. Ya sabéis que Tronchón es una pequeña población de Maestrazgo turolense con importantes elementos de interés histórico y cultural. Yo me imagino que por el título de esta ponencia algo se hablará del hospital y de la cárcel, entre otros elementos que componen esa visita que nos va a comentar Sofía. Sofía, les recuerdo que estaré también al tanto, igual que he estado con Maximiliano, detrás, controlando tiempos, avisaré a los 5 minutos para no extendernos. Aunque vamos muy bien de tiempo, es preferible ir con un cierto colchón que no luego andar con prisas o se dedica más tiempo al final, ya veremos a ver un poquito, pero mantendremos un poco estos horarios. ¿De acuerdo? Entonces, Sofía, cuando quieras, adelante. Gracias por estar con nosotros también. Gracias, Alberto. ¿Se oye bien, correctamente? ¿Sí? Vale. Pues si en algún momento no me podéis escuchar, apagaré la cámara y continuaré compartiendo la pantalla y a ver si así es posible desarrollarlo sin problemas. Todavía no tenemos la fibra, entonces, bueno, tenemos que confiar en la suerte. Muchas gracias a la organización por todo el trabajo que habéis hecho, a Óscar por el acierto en el tema y también la comunicación anterior de Maximiliano, que me ha encantado. Y además creo que puede aplicarse... ¿Eh? ¿Hay algún problema? No, Gracias, Maximiliano. Que puede aplicarse a la práctica que traigo hoy, ¿vale? Es una práctica, yo no he incluido reflexión, pero sí que creo que puede ser útil, no como algo excepcional, porque no lo es, sino como algo precisamente aplicable en cualquier pueblo pequeño sobre todo, porque tenemos el patrimonio muy a mano y se puede hacer algo así. Voy a intentar compartir pantalla. Sofía, se ve la pantalla, pero no se oye, se ha quedado congelada la imagen. A ver. No se escucha, se ve la pantalla, pero no escuchamos. Nuria, ¿puedes compartir tú? Igual es cuestión de Sofía, si quieres comparto yo pantalla con tu presentación, porque el compartir pantalla también consume muchos datos y posiblemente te vaya más lento por ese motivo. Deja de compartir y paso yo a compartir tu presentación. Vale, ¿ahora podéis oírme? Ahora sí, perfecto. Mientras voy compartiendo tu presentación, Sofía, si nos quieres ir contando un poco quién eres y de qué va tu ponencia, y así le damos paso a la presentación. Vale, lo único que yo no veo la presentación, entonces no sé en qué momento estás, si has puesto ya... Todavía no la estoy compartiendo, por eso no la ves, ¿vale? En cuanto la comparta ya la empezarás a ver. Okay. Vale, pues bueno, yo lo que presentaba era un experimento que hicimos en el 2019 en Tronchón. Tronchón es una de las localidades de la comarca del Maestrazgo y la comarca del Maestrazgo una de las zonas más desérticas de Europa. Son 3.000 habitantes en 15 pueblos y Tronchón en invierno pues están 80 personas, aunque en verano pues somos 300. Por eso hemos hecho el experimento de una forma así más familiar, ¿no? Porque fue dirigido a la población que viene en los fines de semana y que tiene vínculos con el pueblo, los del pueblo que tienen casa aquí. Entonces, en principio no está pensada para un turismo cualquiera, ¿no? Sino personas que ya tienen una sensibilidad y un interés por ese patrimonio y bueno, era para despertar recuerdos y recoger un poco de memoria oral.
y con este ensayo ver si es oportuno lanzarlo como parte de la visita a alguno de estos espacios, ¿vale? Entonces, bueno, lo que tiene de particular también nuestros pueblos es que al estar en una zona despoblada, muchos de los espacios se han conservado de una forma más auténtica y con valores que te hacen de verdad conseguir... ¿Sí? ¿Algo falla? Vale. No, no se oye Conseguir bien. meterte un poco en las historias, ¿no? Al visitarlos. Elegimos un tema y un día, el de Todos Santos, que es cuando la gente pues por la mañana van a limpiar las tumbas y a poner flores, la gente de fuera del pueblo que viven fuera vienen a visitar a sus familiares y bueno, con un tema, un hilo conductor que era la autosuficiencia de Tronchón, tanto para evitarlo como para suministrarlo adecuadamente y provocar que no se provoquen males mayores, ¿no? Y a partir de esta idea y el título Penitencias, Padecimientos y Penas, visitamos algunos espacios que normalmente no se visitan. Activamos un patrimonio que normalmente pues nadie le había prestado atención en una visita guiada ni siquiera en un paseo. Entonces, si puedes pasar a la siguiente pantalla. Era un momento muy bueno porque la Asociación Cultural de Tronchón había abierto las arcas del antiguo hospital, que no sabían lo que había dentro, llevaba desde que se cerró en la guerra, bueno, anteriormente a la guerra, antes del 36, hasta el 2000, sin saber lo que había en esas arcas. Y encontramos un verdadero tesoro, un ajuar hospitalario que ahora os contaré, que yo creo que no hay otro en Aragón y no sé si alguno de vosotros podéis darme alguna pista de algo parecido. Por otro lado, el ayuntamiento promovió la limpieza de un calabozo medieval que había, que estaba vandalizado y además se habían llevado el cerrojo. Es muy común que hagan robos de forjas en nuestros pueblos. Y por otro lado, se había habilitado un paseo que pasaba por dentro del cementerio pensando en la posibilidad de incluirlo en algún momento en alguna de las visitas guiadas. Pues con estas cosas lo unimos con este hilo conductor. Pasa la pantalla. Se realizó a 5 voces. En lugar de una visita con una sola persona, pues nos reunimos el alcalde, que es una persona joven y que está muy involucrada en la vida de la localidad, la chica que está en la oficina de turismo, que también era una chica joven de Tronchón, yo, una compañera del pueblo de al lado, que es técnico conmigo en la comarca, y una chica que estaba en prácticas. Entonces, cada uno preparamos un lugar y una explicación a ese lugar, una explicación histórica. Empezando por el Cerro de las Orcas. ¿Puedes pasar? Subimos andando. La subida ya fue bastante penosa y llegamos sofocados. O sea que, bueno, invitábamos a la gente a pensar lo que supondría para una persona que iba a ser ajusticiada llegar hasta ahí. No tenemos una evidencia absoluta de que las orcas fueran exactamente ese lugar de ajusticiamiento, pero sí la memoria oral en el pueblo siempre ha afirmado que lo era. Entonces, aprovechando esa historia del Monte de las Orcas y de los 2 pilares que todavía quedan, subimos allí y comentamos pues, uno de los documentos que hay en el archivo, que es un estatuto contra el bandolerismo, y cómo el concejo aplicaba los castigos, ¿no? Y cuáles eran estos, para el robo de mujeres, para el robo común, para asesinato, pues lo que se hacía era la muerte a garrotazos, la horca o el descuartizamiento. Y bueno, eran unas penas bastante agresivas y un estatuto propio alejado de los fueros de Aragón, porque el bandolerismo se había convertido en un problema muy grave en esta zona de montaña y lo querían atajar ellos mismos, ¿no? Los pueblos de las bailías. Este espacio no estaba activado y tampoco el siguiente que vamos a ver. ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? Gracias. Este es el Zafarech. Hemos pasado de un lugar de muerte, ¿no? Y de castigo. Y a la vuelta al pueblo, en la entrada, está este lavadero que se dedicaba solo para lavar la ropa de los enfermos y del hospital y de los muertos.
y cuando se usaba se vaciaban las pozas y se volvían a llenar. Era un elemento de higiene. Había más lavaderos, pero este era específico para eso. Hasta el 98 se siguió usando. ¿Puedes pasar la diapositiva? Entramos en el pueblo, en el casco urbano, y llegamos al cementerio. El cementerio Tronchón, a diferencia de otros o la mayoría de los pueblos, está dentro del casco urbano porque está en una zona bancalada en la pared de la iglesia, no tiene casas alrededor y no lo sacaron a mediados del 18 con la normativa que hubo, y entonces está dentro. Claro, al entrar en el cementerio, pues bueno, pedir respeto. La gente que venía a la visita, muchos de ellos tienen familiares allí, y si no, en los pueblos cercanos. Y bueno, un cementerio pequeño como el de este pueblo no es como un gran cementerio como el de Torrero, ¿no? Que tú no conoces a la gente que va a visitar a los otros familiares fallecidos, y es más despersonalizado, y lo que sucede en una punta del cementerio tú no la percibes aquí. En este no, este está abierto, normalmente quien quiere puede ir a cualquier hora y entrar a verlo, pero meter un grupo, una visita, pues tiene sus complicaciones si lo hiciéramos masivamente. O yo creo que, bueno, tendríamos que pensar muy bien en qué condiciones y, bueno, explicando que es un lugar pues, que merece un respeto, una atención, y dejando entrar solo a la gente que comprobemos que tiene alguna sensibilidad, ¿no? Siempre llevamos grupos pues, que a veces van en un tono más festivo y no tocaría entrar por aquí, ¿vale? Además, podríamos valorar si las explicaciones las damos dentro o fuera. En este caso, pues como digo, era gente vinculada al pueblo y explicaron las partes del cementerio. Los personajes ilustres, hay una saga de ceramistas, está todavía, aunque no separado, porque antes sí que había un muro, ahora no, la parte de los neonatos, de los niños que todavía no han comulgado, de los desahuciados, bueno, de los suicidios, y también hay algunos guerrilleros de la AGLA enterrados ahí. Entonces, esa explicación se dio dentro y visitamos también un espacio, creo que está en la siguiente diapositiva. No. Bueno, un espacio con unas camillas que era para trasladar a los muertos y a los enfermos, y bueno, no está musealizado, es tal cual como la sala de autopsias. En fin, yo creo que bueno, todo el mundo entendió en qué consistía y le resultó muy interesante, incluso a los propios que eran de allí, pues muchos no conocían esos cuartos, esas estancias, y yo creo que les gustó. Puedes pasar. Esto es el calabozo. Es un calabozo medieval que, como os decía al principio, estaba vandalizado. Habían robado el cerrojo, se podía entrar y además alguien decidió limpiarlo, se dejó las marcas del hollín y de las personas que habían estado allí encerradas. Y bueno, podéis ver, no sé si es suficientemente grande para ver algunas marcas, pero los símbolos que hay ahí aluden a la memoria colectiva, porque se pueden encontrar en otros lugares de encerramiento. Aparte de lo típico de contar los días, pues hay cruces, hay caballerías, aves, hay trabucos, ¿no? Si bandoleros fueron a los que se dirigía esa nueva norma, pues bandoleros debió de haber en la cárcel, y hay trabucos disparando. Luego, pues bueno, como comentábamos, ¿no? Nosotros ahora pues somos muy blanditos y tenemos la piel muy fina, pero en la Edad Media y en los primeros, y en el 16, por ejemplo, 17, pues la gente estaba muy curtida, y supongo que para infundirles temor no valía solo con una cuerda y tenerlos encerrados ahí, sino que necesitaban una cadena de hierro de forja, que esa no la movería ni un elefante, ¿no? Es curioso que todo esto era imposible, es que es de altísima seguridad, vamos. Tiene dos puertas, la de dentro se baja desde el piso de arriba y la segunda está reforzada con planchas metálicas, y bueno, ya veis que el suelo es de piedra. Podríamos musealizarlo y meter unas luces LED para ver todo muy explícitamente, pero bueno, no son obras de arte. Lo que se trata aquí es de ponerse y empatizar en la piel de las personas que estuvieron encerradas. No tenemos constancia, pero tenemos que investigar un poco más de saber los usos, pero yo creo que en la última guerra en la guerra civil no entró nadie en este calabozo y no había marcas más recientes, pero bueno, eso queda un poco pendiente. Y entrábamos aquí agachados, con linternas, bueno, con las linternas del móvil, y bueno, y además muy en silencio. La gente al entrar, pues la verdad que impresiona mucho. La siguiente diapositiva. 4 minutos, Sofía. Vale, pues bueno, os enseño el hospital, que es donde acababa la visita,
Y aquí pues encontramos algunas noticias, por ejemplo, que se podrían actualizar ahora en tiempos de pandemia, como para atender una peste como la de mitad del 19. Y fijaros que no es nada diferente, o en parte no es diferente a lo que sucede hoy, ¿no? Se vigilaban las entradas, había centinelas, un lazareto para hacer la cuarentena que duraba 22 días, se limpiaban casas, calles, fuentes, lavaderos, se hizo un nuevo hospital como el de IFEMA en la Casa Castillo a las afueras, hombres para conducir cadáveres, enfermeros y enfermeras contratados, y le llamaban el cólera asiático. Bueno, esa era alguna de las anécdotas que contábamos. Y en el hospital ahora tenemos el reto de colocar de forma recreada la siguiente exposición. ¿Puedes pasar la diapositiva? Ah, en esta versión primera creo que no había nada más. Bueno, pues lo siento. Se trataba del ajuar que os comentaba antes, del ajuar hospitalario, que vamos a colocar recreado en el lugar donde estuvo el hospital. Y bueno, claro, es que al no tener la presentación finalizada, no sé, como reflexión, pues que comparemos la situación de todos estos siglos anteriores a la nuestra y ver que hay muchas cosas que nos separan y nos diferencian, pero nuestra necesidad de agarrarnos a los ritos, a las normas, a las instituciones y la posibilidad de ser nosotros mismos los que decidimos sobre la forma en que sentimos ese dolor, pues nos unen a ese pasado que acabo de mostrar. Espero que si alguien tiene unas experiencias similares o unas prácticas similares, pues lo podamos compartir, que a mí me gustaría también aprender de lo que se han hecho en otros lugares, y muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Sofía. Ya siento también disculpa por la presión de estar ahí. Me siento como un señor detrás ahí arreando el ganado, ¿no? Perdón por ser así, pero tenemos que cumplir un poco horarios y eso que vamos muy bien. Seguimos recogiendo preguntas, las responderemos al final, pero había una que igual se queda, es muy concretita y igual después se queda un poquito atemporal. Preguntan a qué época nos estamos refiriendo un poco en este recorrido. Bueno, nos hemos basado en la visita a los lugares que tuvieron uso hasta el siglo XIX, todos ellos. Por ejemplo, el hospital sabemos que en 1600 ya estaba construido. No sabemos exactamente el momento en el que se fueron uniendo las piezas del ajuar. Hay desde el siglo XVIII las primeras, el edificio del XVII, el calabozo es medieval. Entonces, pues bueno, es un tiempo indefinido donde han ido pasando personas en diferentes momentos y es una historia muy fraccionada y hecha, como quien dice, para la ocasión, porque no había un relato. Ha sido todo a partir y momentos puntuales de cosas que sabemos que sucedieron en ellos. Vale. De acuerdo, gracias. Andábamos perdiendo un poco la conexión al final, pero yo creo que más o menos se ha respondido. Si no, volveremos al final también de la mesa coloquio en la que contamos contigo, ¿de acuerdo? Bueno, avanzamos en el espacio Aipero. La siguiente comunicación lleva por título la evaluación previa como método de planificación en el diseño de una exposición sobre la violencia en Colombia. Es una metodología para la planificación expositiva ante un tema sin duda con numerosas aristas, tanto pasadas como presentes. Es algo complejo. De hecho, alguna de las preguntas ya se hace referencia a estos temas. Sin duda un inmenso reto. Creo que el ponente, el comunicante en esta ocasión va a ser Miquel Asensio, de la Universidad Autónoma de Madrid, al cual también ya tuvimos ocasión de escuchar en las jornadas de la Asociación de Interpretación en 2014, allá por 2014 en Madrid, pero también en la composición de la comunicación, y él nos lo explicará mejor, intervienen Elena Paul, de Interpretar, del Centro de Evaluación y Desarrollo Expositivos y Educativos, Cristian Gaviria, de la Universidad Nacional de Colombia, y Araceli Lugo, Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, tenemos 15 minutos, avisaré cuando se vayan consumiendo el tiempo y Miquel, cuando quieras, como quieras.
Buenos días a todos, espero que se oiga bien. Se oye bien, Miquel. Muchas gracias. Voy a tratar de compartir pantalla. He compartido pantalla ya, ¿se ve? Todo perfecto, Miquel. Perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar ahí, a todos y a todas. Efectivamente, no es la primera vez que participamos en las jornadas de la asociación, con la que hemos tenido distintos tipos de relación y a que siempre hemos reconocido la labor que hacéis, que hacen en el mundo de la interpretación del patrimonio desde hace muchos años. También quisiera empezar dando las gracias a Óscar. Óscar Navajas es una persona conocida y cercana, que seguimos desde hace tiempo, porque hace cosas de enorme interés en el mundo en los temas de museos, y siempre ha sido un aire fresco. A mí me gusta seguir las cosas que hace porque siempre me aportan reflexión. Bueno, voy a tratar de presentaros un trabajo muy modesto, una experiencia que venimos realizando con un grupo de personas desde hace un cierto tiempo. Esta es mi vertiente, digamos, más académica, porque yo me dedico desde la universidad a temas de patrimonio y museos desde hace muchos años, y hemos tenido distintas, digamos que como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tengo varias caras, unas muy profesionales, donde desarrollamos proyectos muy profesionales y muy a pie de proyecto, y otras más de reflexión académica, que es un poco lo que hoy quería traeros aquí. Una reflexión más de corte metodológico. Cuando envié la comunicación, ese era el objetivo. Y bueno, espero que, independientemente de la mesa en la que esté ubicado, tengáis en cuenta que es eso, una reflexión metodológica sobre un trabajo puntual, pero que creo que aporta algo interesante, que es un método de trabajo, una cierta reflexión sobre un método de trabajo en un tema realmente perverso, como son los museos dedicados a la memoria, o las exposiciones dedicadas a la memoria. Bueno, nuestra tradición viene de la enseñanza de la historia. Nosotros empezamos hace ya muchos años reflexionando sobre algo que nos preocupaba especialmente en aquel momento y que estaba muy poco estudiado, que era cómo se razona en historia y cómo se comprende la historia, y a partir de ahí empezamos a detectar por primera vez una serie de problemas importantes. El razonamiento histórico no funciona exactamente igual que otros tipos de razonamiento, tiene unas peculiaridades y sobre todo tiene unas barreras importantes respecto al cambio conceptual, respecto al desarrollo cognitivo, respecto a las estrategias específicas de dominio de las disciplinas concretas y de los temas concretos, los dominios específicos de conocimiento. Bueno, esto lo empezamos a aplicar a los distintos proyectos de museos que hemos ido desarrollando durante mucho tiempo, y que es un ámbito especialmente interesante para el desarrollo de temas de razonamiento histórico, porque es un ámbito en el que contamos con una enorme baza, que es que los públicos le reconocen a las exposiciones y a los museos una gran credibilidad, cosa que no reconocen a otros medios, a otros formatos, ¿no? Al cine o a los medios, o a los media, o incluso al contexto educativo. Cuando preguntamos a los públicos, los museos tienen más credibilidad, se fían más de lo que nosotros contamos en el contexto expositivo, lo cual es al mismo tiempo una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque tenemos que hacerlo bien, porque somos un material más sensible. Bueno, ahí hemos desarrollado proyectos de todo tipo, alguno muy querido por nosotros. Hace ya casi 15 años desarrollamos este museíto chiquitín
en Extremadura, para la red de Extremadura, que merece la pena ver y que cuenta una historia muy entrañable en unas obras en 2006. Aparecieron en Navas del Madroño, Cáceres, apareció dentro de una escuela tapiado unos contenidos escolares que estaban ahí tapiados desde el año, hacía pues eso, desde la Guerra Civil, desde justo antes de la Guerra Civil, y que se correspondía con las misiones pedagógicas, con las escuelas viajeras, en concreto esta liderada por María Zambrano, y que fue un material que luego hubo que lapidar porque estaba absolutamente prohibido. Este material salió a la luz y con esa excusa, digamos, hicimos un museo pequeñito, un centro de interpretación dedicado a las escuelas viajeras y a ese fenómeno de la historia. Bueno, el tema de las exposiciones de memoria nos enfrentan a una serie de temas muy, muy relevantes. Nosotros hemos tenido ocasión de trabajar durante bastantes años y seguimos colaborando con Sahaba Durin, que es la persona que ha llevado durante muchos años los temas de estudios de público en Smithsonian Institution, donde hemos hecho algunos trabajos con ella, precisamente alguno lo comentaré dedicado a temas de memoria, en concreto algunos relacionados con temas de interpretación de los campos de concentración japoneses en la Segunda Guerra Mundial y otros trabajos relacionados con temas de historia. Ella tiene un artículo reciente del 2020 donde dice que se nos acaba el tiempo y que tenemos que cambiar muchas cosas en las exposiciones de memoria si queremos ser efectivos. Las exposiciones de memoria se enfrentan a una serie de problemas importantes. Otro de los artículos recientes de Sahaba es sobre la exposición esta que estáis viendo ahí. Es una critical appraisal. La critical appraisal es un tipo de evaluación que no tiene componente empírico, que tiene solamente un componente racional, de análisis racional, y que la aplicó a la versión de esta exposición que se hizo en Nueva York, una exposición que ha itinerado y que es una exposición comercial que ha itinerado por varios sitios y que se supone que seguirá itinerando después de la pandemia. Y bueno, ella tiene un artículo muy crítico, muy respetuoso, muy cauto y puesta en valor de muchos aspectos de la exposición, pero también muy crítico, y no tanto con la exposición en concreto como con la línea en general de este tipo de exposiciones y con los problemas a los que se enfrentan este tipo de exposiciones. Sahaba pertenece al colectivo de museos inclusivos desde hace tiempo y por supuesto por su propio origen, y ha estudiado mucho todo el tema de este tipo de museos y le interesa especialmente los problemas que aparecen, ¿no? Los museos de este tipo se enfrentan desde hace tiempo a una cuestión muy difícil, que es que no terminan de conseguir los objetivos que persiguen en determinados tipos de públicos que son parte de sus segmentos objetivo. Bueno, probablemente por un problema de planteamiento, ¿no? Muchas de estas exposiciones tienen un planteamiento hollywoodense muy estilo Spielberg, marcado obviamente por el primer guión que hizo este director de cine y que fue muy exitoso con el Holocaust Museum en Washington, y que ha sido en parte uno de los modelos a desarrollar en este tipo de exposiciones, ¿no? Claro, siempre solemos decir que entre el Hollywood del County de Los Ángeles, ¿no? LA County, y el Hollywood de Belfast hay una larga distancia y un gran camino, y nos enfrentamos muchas veces a problemas que ese modelo historiográfico, expositivo y museológico no consigue superar, ¿no? Museos como el que patrocina la exposición esta que acabábamos de comentar, pues se enfrentan a preguntas realmente serias, ¿no? La primera es si realmente estamos interesados en saber la eficacia de este tipo de exposiciones, o realmente compartimos más valores
neocom de mera fotografía comunicativa justificativa de los proyectos con intereses, digamos, menos claros y explícitos, ¿no? Bueno, creemos que para eso es necesario hacer una reflexión metodológica, una reflexión que pasa necesariamente por valorar y evaluar este tipo de exposiciones, lo mismo que hacemos con otro tipo de exposiciones, y ahí os he puesto un ejemplo de uno de los trabajos más amplios que hemos hecho en España, que se han hecho en España sobre el tema de evaluación de exposiciones, un trabajo desarrollado en Cosmocaixa Barcelona durante 6 años de evaluación continua, en el que se hicieron desde evaluaciones frontales a evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas, algo que es más habitual en los museos de ciencia y en los museos de Natural History y en los museos de historia natural y en museos de arqueología incluso, y menos habitual en exposiciones de historia y en exposiciones de arte, ¿no? Como digo, algunas de las exposiciones que hemos evaluado en este sentido sí han sido evoluciones de memoria, pero se tiende a hacer evaluaciones mucho más superficiales en estos contextos. Bueno, el ejemplo y la metodología que os quería exponer rápidamente es un ejemplo concreto que hicimos de una evaluación frontal o previa sobre el tema de violencia en Colombia, que tuvimos la suerte de trabajar con gente de la Universidad Nacional de Colombia y con la Universidad Nacional Autónoma de México, y que consistía básicamente en hacer toda la parte de planificación de una futura exposición. Y algo así, las evaluaciones frontales son de gran interés, y esta es la idea central que os quería transmitir, porque nos orientan mucho hacia dónde hay que ir antes de gastarnos el dinero en un montaje. Las evaluaciones frontales se realizan prácticamente a presupuesto cero de montaje, llevan mucho trabajo de planificación, pero en montaje se gasta muy poco, entonces son evaluaciones, digamos, muy eficientes en términos de inversión. Bueno, el trabajo que se hizo en concreto en esta exposición fue sobre una colección de fotografías de Jesús Abad Colorado y de otra serie de materiales, y lo que me interesa sobre todo es que reflexionemos en cómo se trabajaba y en qué tipo de espacios y cómo se trabajaban los espacios para conseguir información para luego poder planificar adecuadamente la exposición y desarrollar la exposición. Es decir, todo lo que vamos a ver es una labor previa durante la construcción del guión expositivo. Algo que normalmente suele centrarse fundamentalmente en temas de semántica expositiva, es decir, lo que hacemos básicamente en la parte de planificación es estudiar sobre todo los contenidos expositivos y en mucha menor medida la sintaxis expositiva o la pragmática expositiva, es decir, todo el conjunto de reflexiones sobre los espacios, los recursos, las posiciones de los elementos, el diseño de los elementos, etcétera, que al final terminan siendo decisivos a la hora de transmitir un determinado tipo de contenidos. Bien, por supuesto hay que partir, y para eso teníamos el trabajo de Araceli en el equipo, de un estudio arquitectónico con un diseño arquitectónico a poder ser muy detallado, porque, insisto, el tema de sintaxis expositiva va a ser uno de los elementos fundamentales a manipular. Tanto en el diseño y en la planificación como posteriormente en la exposición. Además, se trabajaban una serie de fenómenos como las metáforas expositivas, las analogías, los contrastes, el proceso de personalización, una serie de aspectos que tenían que ver con propuestas expositivas de ordenación de los contenidos y de los montajes y de los recursos, y que eran parte de lo que queríamos evaluar. Hasta qué punto estos mecanismos de exposición eran efectivos. Bueno, la exposición frontal básicamente lo que consiste es en ser capaces de producir una exposición experimental sobre la cual vamos a hacer visitas reales, vamos a hacer evaluación concreta, vamos a hacer una serie de testeo de herramientas de distinto tipo y vamos a obtener unos resultados con los que luego construiremos el guión de la exposición posterior. Bueno, veis aquí algunos de los montajes y de los paneles que se construían desde fotografía tamaño grande hasta
exposiciones de paneles, temas de vídeos, se manejaban muy distintos elementos gráficos y expositivos y distintos recursos, que ahora veremos algunos rápidamente, y se construían también, y aquí este es un ejemplo, paneles alternativos con los mismos contenidos, paneles que sometíamos luego a la visualización de determinadas personas, de visitantes a la exposición experimental, y que medíamos su eficiencia y a partir de ahí modificábamos o éramos capaces de saber cuál de ellos estaba funcionando mejor o cuáles de ellos estaban funcionando mejor y nos inclinaríamos por un tipo de montaje u otro posteriormente. Bueno, lo mismo utilizábamos focos de reflexión, el manejo de las evidencias, que siempre es un tema complejo en este tipo de exposiciones, porque luego comentaremos. El tema de los vídeos estaban ordenados a lo largo de la exposición y estaban construidos de acuerdo a preguntas. Ciertos expertos lanzaban unas preguntas iniciales y ciertos expertos y personas, digamos, no expertas, sino ciudadanos de a pie contestaban o trataban de contestar esas preguntas. ¿Qué más elementos expositivos había? Bueno, había una serie de espacios dedicados a resolver problemas donde invitábamos a los visitantes a resolver dilemas. En este caso, los dilemas, como sabéis, son problemas que necesariamente en los que necesariamente te tienes que decidir por una conclusión concreta dentro de una disyunción exclusiva, es decir, tienes que optar necesariamente por una posición o por otra y tienes que justificarla. Bueno, había varios espacios de dilemas a lo largo de la exposición donde los visitantes en formato cómic como este o en formato a través de un manejo de determinadas fuentes primarias o secundarias, los sujetos tenían que resolver una serie de problemas que eran posicionamientos sobre los contenidos expositivos. Recogíamos... Perdón, Miquel, 4 minutos. Voy acabando. Gracias. Recogíamos los datos de razonamiento de los visitantes para luego posteriormente ser manejados. También había varios espacios de recogida de testimonios directos, bien por posits, bien por directamente en texto. Y también teníamos cuestionarios, entrevistas y paneles con los visitantes. Es decir, bueno, al ser una exposición experimental, el visitante que caía en nuestras manos, pues lo sometíamos, como os podéis imaginar, a profundos interrogatorios. Basta que era público cautivo en su gran parte, y que iban allí pues, conscientes de que se prestaban a este tipo de reflexión, pues los sometíamos convenientemente a todo este tipo de preguntas y respuestas. Bueno, finalmente, ¿qué sacamos de una evaluación frontal? Bueno, de una evaluación frontal sacas en primer lugar contenidos y opiniones concretas sobre los contenidos concretos de la exposición, que es lo que luego utilizas para desarrollar los guiones de la exposición definitiva, supuestamente definitiva. Pero además sacamos una serie de reflexiones importantes, ¿no? La primera es, una vez más, la importancia de la sintaxis y de la pragmática. No depende tanto lo que contamos como cómo lo contamos y cómo utilizamos los recursos, es decir, el envolvimiento del visitante en el contenido no depende tanto del contenido como de cómo somos capaces de plantear esos contenidos. En segundo lugar, la gran importancia que tienen en las exposiciones históricas y de memoria los procesos metacognitivos. Le dedicamos demasiado tiempo a los procesos cognitivos y muy poco tiempo a los procesos metacognitivos. Es mucho más importante trabajar las expectativas, las motivaciones y los procesos de reflexión, mucho más que los contenidos, y esto es algo que debemos de aprender en este tipo de exposiciones y de museos, ¿no? Bueno, nos queda muchísimo que aprender, pero creemos que la exposición, la evaluación frontal es una buena herramienta en ese sentido. Compartimos la reflexión de Sahaba Dorin en general, de que comprender el sentido de estas exposiciones, ¿no? Que no están consiguiendo los objetivos en general, los objetivos que están persiguiendo,
pues nos queda mucho por aprender ahí. Es un tema desafiante y que creemos que, desde luego, la reflexión metodológica es un tema central. Es decir, si no aplicamos unas buenas metodologías historiográficas y museológicas, no vamos a ser capaces de mejorar la eficiencia de este tipo de exposiciones. Bueno, muchas gracias y espero que en el debate pues, podamos compartir más ideas. Gracias, Miquel, por el resumen, por la concreción ante un método complejo y un tema también muy complicado. Las fotos realmente sobrecogedoras, impactantes. Gracias. Y hay ya también algunas preguntas que luego trasladaremos, como dices, a la mesa coloquio y seguramente serán enriquecedoras. Avanzamos, vamos sobre el horario previsto. Yo cuadriculado como el reloj, que es redondo, el que tengo aquí delante. Bueno, vamos con la siguiente comunicación. La iba a decir el título cantando, pero tengo muy mala voz, muy mal oído. Entonces lo vamos a dejar así. La lectura, el título es Un te quiero, una caricia y un adiós. Una revisión interpretativa de las estaciones de ferrocarril como espacios traumáticos, a cargo de Francisco José Cerceda Cañizares. En su resumen había también una pequeña frase que era muy interesante y me llamó la atención también, es esas estaciones de ferrocarril tomadas como espacios para despedidas llenas de incertidumbre, cómo se llegaron a convertir un poco estos espacios, estas estaciones de ferrocarril. Francisco José Cerceda Cañizares es profesor asociado en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha y combina un poco, creo, su tarea también con el trabajo de guía intérprete del patrimonio, diseño y desarrollo de proyectos de gestión cultural. Entonces, Francisco José, creo que estás por aquí. Ah, sí, ya te tengo localizado. Cuando quieras, todo tuyo y también te iré avisando del tiempo, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la organización el que me hayan permitido el exponer este supuesto práctico que planteamos aquí desde el Ayuntamiento de Valdepeñas y también en mi vertiente como docente en el grado de Historia del Arte, en la asignatura concretamente de itinerarios patrimoniales en Castilla-La Mancha, donde bueno, con los alumnos pues intentan trabajar estrategias para aproximar el patrimonio al público. Bien, voy a pasar a, bueno, también decir que esta comunicación bueno, es fruto no solamente de la reflexión personal, sino también de la comunicación con mis compañeros de trabajo en la Concejalía de Cultura y especialmente con Gemma Candelas, que ha sido bueno, pues la que me ha dado también las reflexiones sobre estos espacios y la que me ha animado pues, a exponerla en estas jornadas. Bien, procedo a compartir la presentación. Bien, ¿se ve correctamente? Sí, Francisco, todo correcto. Dale a pantalla completa la presentación. Vale, le doy entonces. Aquí está, se ve, ¿no? Sí, dale a pantalla completa en la parte inferior de tu PowerPoint. Ahí está. Donde aparece el más y el menos para el zoom. Me dice que mi conexión es inestable. Vale. Si quieres... Vale. Ahora, perfecto. Si tenemos problemas con la velocidad de tu conexión, tendrás que desconectar el vídeo para que te coja más velocidad la presentación, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues como decía, esta propuesta se basa en la observación directa de, por una parte, aspectos. Por un lado, las visitas que se realizan en la Concejalía de Cultura en torno a la estación de ferrocarril de Valdepeñas, al patrimonio arquitectónico del siglo XX, y que genera además bastante interés en el público general, pero especialmente en la gente de Valdepeñas, que son los que suelen asistir a este tipo de visitas guiadas. Asistentes pues, que suelen interesarse por todo el patrimonio arquitectónico, el soporte de la historia, pero también se suelen articular opiniones y vivencias acerca de los espacios que han vivido en su infancia, en su juventud,
o en la madurez. Por lo tanto, se convierten en cierta forma en visitas emotivas desde el punto de vista del visitante. Por otro lado, de un tiempo a esta parte hemos venido observando, de año 2010 en adelante, que ha empezado a proliferar las páginas en Facebook sobre fotografías antiguas de los municipios. En este caso, bueno, es de Ciudad Real capital, pero vamos, también tanto en Manzanares, Valdepeñas, Puertollano, una serie de municipios de la provincia de Real, los usuarios cuelgan fotografías antiguas, generalmente de espacios que han desaparecido, pero que suelen estar cargados de... Francisco, no te escuchamos y hemos perdido tu pantalla. Si quieres podemos compartir nosotros tu presentación si la tenemos en cartera. ¿Nos oye ahora? No te escuchamos. ¿Ahora? Ahora. Ahora otra vez. Vale. Sí. ¿Qué ha sido lo último que se ha escuchado? Pues hace justo un minuto te hemos dejado de escuchar. Si tenemos tu presentación, igual es mejor que la compartamos nosotros para poder escuchar bien tu audio. Vale, lo único, bueno, la presentación ha cambiado un poco respecto a la que mandé, pero Vale. vamos, que si no queda otra solución, o a lo mejor quizás en este formato se ve. Es que no escuchamos bien tu audio, se entrecorta. Vale, vale, me dice que mi conexión es inestable. Bueno, pues no pasa nada, compártela tú y voy haciendo como en las anteriores Si no vale. intenciones. Vale, gracias. Deja de compartir pantalla cuando tú puedas, ¿vale? Dejo de compartir. Ahora ya está. Ya está, ahora solo la imagen. Esa voz que se oía por ahí es de nuestro ángel de la guarda informática. Francisco, estaba comprobando las presentaciones, no tenemos tu presentación. La anterior, la que mandé el domingo, pues no sé cómo la voy a hacer. Entonces. Disculpad, creo que estaba buscándolo Carmela de secretaría para ver si la tenemos. Creo que voy a buscarlo un momento, a lo mejor se me pasa subirla, disculpadme, ¿eh? Un segundo. Mientras tanto, os animo a todos y a todas los asistentes a que utilicéis los murales. Recordar que son espacios. Iba a decir lo mismo, Maribel. Sí, telepatía. Que son espacios de uso libre para que nos contéis un poco las impresiones y las sensaciones que van provocando todo esto, que podéis escribir, podéis dibujar, podéis subir archivos que tengáis, ya sean fotográficos, ya sean dibujos, textos. O sea, están abiertas durante toda la jornada y luego lo recapitularemos al final e intentaremos hacer como una presentación del sentir de la jornada. Estoy reviviendo la defensa de mi tesis doctoral, que fue también por Zoom y pasó exactamente lo mismo. Se bloqueó la presentación PowerPoint, así que... Eso lo tenías que haber contado antes para que no te invitáramos. Llevo la maldición metida. Bueno, mientras tanto puedo comentar algunos aspectos de donde me había quedado. Bueno, pues venía diciendo que ya no solamente la observación directamente de las reacciones del público en esos espacios, sino también a través de esas páginas web en Facebook, en redes sociales, que hay gente que esas fotografías de espacios que un día conocieron, las comentan en la distancia. Pues son mucha gente que desapareció en los años 60-70, que se fueron a Madrid, al País Vasco, a Cataluña, y que precisamente reviven esos espacios de su infancia a través de las fotografías de Facebook.
por lo que se convierte en un feedback muy interesante para no solamente para esos usuarios que reviven sus recuerdos, sino también para la gente que no conocemos esos espacios, que nos permite de alguna forma el conocerlos desde un punto de vista mucho más humano, no solamente como fotografía, sino también como espacios del recuerdo. En base a esto, a esas observaciones, tanto de los grupos como de ese contexto de las redes sociales, de las páginas de Facebook, pues intentamos articular una forma de explicar ese patrimonio partiendo de las vivencias de las personas que experimentaron esos lugares y crear una visita mucho más completa desde el punto de vista emotivo de las estaciones de ferrocarril, pero también de todo el patrimonio asociado a los complejos ferroviarios. Al fin y al cabo, todas las personas han experimentado, han tenido una vivencia personal relacionada con las estaciones de ferrocarril. Han sido espacios, pues resulta, hablándolo además con mi compañera Gemma, que es muy particular que en muchos municipios tanto de la provincia de Ciudad Real como de otros sitios, pueblos pequeños, el divertimento de juventud o de infancia es que nuestros padres nos llevaban a ver pasar los trenes. Nos sentábamos en los andenes, por lo tanto tenemos todos un recuerdo de infancia asociado a eso. Incluso en el formato del juego, el ferrocarril, los trenes de juguete también se incorporan como una vivencia asociada a ese medio de transporte. No solamente en la infancia, sino también la juventud, los primeros viajes, aunque los realizáramos en el instituto o en el colegio, en autobuses, pero uno de los más importantes es cuando te montabas por primera vez en el tren y realizabas un viaje en tren sin tus padres, cuando te ibas a Madrid o a Sevilla, Córdoba, los que estaban dentro de la red de aquí de la línea de Valdepeñas. Eran experiencias pues, que cuando lo comentas, pues todos hemos tenido en algún momento esa sensación de riesgo, de aventura, de subirte en el tren para aparecer en otro sitio. Son espacios que también están vinculados a la memoria del trabajo de gente que trabajó en los complejos ferroviarios de forma permanente o ocasional, en distintas tareas asociadas al ferrocarril y también de reencuentros familiares. El anuncio del almendro, uno de ellos recuerdo que venía de hacer el servicio militar y llegaban en tren. Son momentos de reencuentro de familia, pero también de despedidas. Hablando con Gemma precisamente, me decía que ella, el recuerdo que tiene el ferrocarril, la parte de la infancia, es de despedir a su primer novio en la estación de ferrocarril. El talgo. Encuentros, despedidas, también comienzos. Hay muchas parejas que iniciaron su despedida de novios subiéndose a un tren. Y también familias que se rompieron, que se separaron temporalmente por los procesos migratorios que se dieron a partir, fundamentalmente, del año 1960 y 1973, que fue una de las experiencias más traumáticas para las zonas del interior peninsular. Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, sufrieron un proceso de desangrado de su población a través de las vías del ferrocarril. Un ferrocarril que precisamente nació para vertebrar el territorio, para comunicarlo, pero que en un momento concreto dejó de ser un sistema en el que llegaban las influencias, las novedades, las ideas, el pensamiento a los pueblos, para convertirse en un sistema de pérdida de riqueza de población en el interior peninsular. Todos conocemos en la zona de La Mancha, todos conocemos familias que se fueron completas o incluso directa o indirectamente, que nos permite de alguna forma empatizar con lo que supuso los procesos migratorios. La primera diapositiva que compartía, había una imagen de una maleta en el andén de la estación. Esa maleta forma parte de lo que sería la iconografía del viajero, si podríamos definirla. Yo, al fin y al cabo, soy de historia del arte y tengo tendencia a analizar las imágenes como documento. Y sí podemos establecer esa iconografía del viajero con el rasgo como la maleta. Una maleta que está ubicada, como ven en la imagen, en el andén de la estación de Valdepeñas, y es una estación que en un momento concreto supuso la llegada del desarrollo económico al interior de la Mancha. No solamente permitió el tránsito el colocar en el mercado nacional el vino, que era el producto estrella de Valdepeñas, sino también la realización el crecimiento de una burguesía a nivel local
cuya riqueza se fue invirtiendo en el desarrollo de otras industrias paralelas y también en modificaciones urbanísticas que alteraron de alguna forma la imagen de población que tenía Valdepeñas en el último tercio del siglo XIX. Casas de corte historicista, monumentos, recursos urbanos, como por ejemplo el templete de hierro que hay encima del Paseo de la Estación. ¡Ay! Ya parece que voy a recuperar la presentación. Ay, muchísimas gracias. Gracias, Carmela. Seguimos entonces. Sí. Ve pasando porque he ido adelantando un poco, entonces, bueno, pues las imágenes que van a ser de soporte. Bueno, ahí tenemos esa imagen de la maleta que decía. Por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, estas son algunas de las fotografías que iba diciendo que están relacionadas con las vivencias personales. Ve pasando paulatinamente. Hace un momento, bueno, pues recuerdos vinculados a la infancia, al juego con el tema de del ferrocarril, el tren de la Bruja. Todos tenemos recuerdos en las ferias del tren de la Bruja. Siguiente, las excursiones que comenzaban, todos los grandes viajes comienzan en las estaciones de ferrocarril, la memoria del trabajo del personal del ferrocarril y esos siguientes trabajos eventuales pues, asociados a la estación de viajeros. Los reencuentros, las separaciones, estas son las despedidas de los novios de la mili, bueno, o el comienzo de una nueva vida pues, en ese tren estrella. Y también, bueno, pues esos procesos asociados al trauma de la migración. Siguiente. Como iba diciendo, esta maleta se encuentra justo en el andén de la estación de Valdepeñas. Siguiente. Y bueno, ahí vemos una imagen de finales del siglo, bueno, esta es de 1918, en la que vemos la estación de ferrocarril, la línea MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, que es la que vertebraba todo este territorio y que de alguna forma potenció. Siguiente. Ese desarrollo, bueno, aquí imágenes antiguas de como el tren del vino que recorría diariamente su trayecto a distintas capitales pues, cargado de vino y que de alguna forma hace hincapié en esa importancia de Valdepeñas como núcleo de exportación de la industria vitivinícola. Siguiente. Incluso, bueno, pues algunas bodegas que incorporaban en el interior de esos espacios de fabricación ramales de vía férrea que se desgajaban directamente de la estación principal. Siguiente. Y que permitió de alguna forma pues, conectar Valdepeñas con otros puntos del país. Siguiente. Ahí aparece Valdepeñas, Alcázar de San Juan y Santa Cruz de la Zarza dentro de Castilla-La Mancha, junto con Nobleja. El desarrollo de la industria vitivinícola. Siguiente. Y bueno, el desarrollo de la burguesía, ese es el templete que decía en el paso de la estación, que permitía el tránsito por la parte inferior mientras la banda de música tocaba arriba y que está relacionado pues, con el sistema de vida de la burguesía. Siguiente. Siguiente. Bueno, no solamente Valdepeñas, sino otros puntos, otros municipios como Alcázar de San Juan. Siguiente. Tomelloso, también vinculado al desarrollo del ferrocarril y a las industrias agroalimentarias de otros productos relacionados con el vino. Siguiente. Y que de alguna forma han sido recogidas en estudios históricos publicados en libros, pues que ahondan también en la importancia tanto del ferrocarril desde el punto de vista histórico, sociológico, pero también de las vivencias de la gente asociadas a esas infraestructuras. Siguiente. No solamente el rasgo positivo del desarrollo económico, sino también otros estudios que han dado bueno, pues en el ferrocarril como un elemento de tragedias asociadas a accidentes, a explosiones. Siguiente, que han quedado recogidas bueno, pues en estos estudios realizados por la Asociación Castellano-Manchega de Amigos del Ferrocarril. Algunos ejemplos. Siguiente. Bueno, con catástrofe ferroviaria en 5 casas, que aparecían en prensa. Siguiente. Esta ciudadana en temas que además conozco a 2 familias particularmente que sufrieron las explosiones
en este grupo de viviendas en Ciudad Real y que se marcharon de ese bloque de viviendas y no jamás volvieron a ser económico que sufrieron de verse incendiadas las casas por efecto de las declaraciones. Sí. Siguiente. Bueno, esta maleta no es una maleta cualquiera, es una maleta que está vinculada a un recuerdo personal. En este caso, la maleta formó parte del ajuar de mi tía, de la hermana de mi padre. En el año 64 se compró precisamente, se la compró mi abuela, para que se fuera a Madrid con su familia a iniciar una nueva. ¿Perdemos, Francisco José? Ya. Bueno, Otra vez recuperamos. esa maleta en el año... Sí. Adelante, esa maleta adelante. Al año siguiente, después de... esa maleta, después de utilizarla a mi tía para irse a Madrid, bueno, pues se la pasa a su hermano mayor, a mi tío, que la utilizó para irse a Alemania. Fue uno de los exiliados, pues estuvo desde el año, uno de los inmigrantes que formó parte de estuvo trabajando en Stuttgart, y bueno, se llevó esa maleta entre el año 65 y el año 68 y algunas de esas fotografías de mi tío en esos espacios de trabajo o incluso de ocio. Volvemos a perder. Los problemas del directo. ¿Se me oye? Yo creo que es mejor, Francisco José, que hables sin vídeo. Quítate el vídeo y termina ya, porque Vale. la conexión es muy inestable. ¿Ahora? Sí, ahora se oye. Vamos a ver si en 4 minutos lo podemos ir cerrando, Francisco José. Sí. Sí, adelante. Bien, más allá de lo que, a partir de esta experiencia personal, lo que quería era compartir, bueno, pues unas estrategias. ¿Anda mucho viento por allí? Sí. Demasiado quizás. Si puedes. El anfitrión ha detenido su vídeo. Bueno, ahora mismo sí. Ahora te estamos oyendo. A ver si podemos ir cerrando. Vale. Su conexión a internet es inestable. No me lo explico porque ya he conectado a través del móvil. Y nada, esto... Bueno, simplemente decir que a través de estas vivencias personales, bueno, pues se puede gestionar este tipo de patrimonio. La interpretación de patrimonio en este punto es fundamental porque nos permite, a través del aprendizaje significativo de las vivencias de las personas, Se nos va, viene. Ahora. Un último intento. ¿Ya? 1 minuto. Ya siento ser pesado además. Ay, qué fastidio, ¿verdad? Bueno, ¿se me escucha por lo menos? Sí, aunque por no ahora se me sí. vea. Vale. Bueno, que lo fundamental en este caso es que la interpretación del patrimonio a la hora de tratar este tema con el público, fundamentalmente el tema de la inmigración, nos permite, se convierte en una herramienta fundamental por 2 cuestiones. En primer lugar, porque a través de las experiencias cercanas y de las vivencias propias y de un patrimonio que aún está presente en nuestro entorno, nos permite trabajar con las emociones del público y desarrollar la empatía que nos permita, bueno, pues interpretar otros fenómenos migratorios actuales que generan controversia en la opinión pública. Recordar la historia propia para ponerse en el lugar y en la piel del otro. Eso desde el punto de vista emotivo. Pero también incentivar la reflexión sobre la importancia emotiva de esos espacios. Muchos de ellos abandonados hoy en día,
prácticamente ruinas o desaparecidos, reflexionar sobre qué forma hay de integrarlos en la ciudad desde un punto de vista funcional, pero también emocional, recuperar las emociones de esos espacios. Y fundamentalmente, y ahora que estamos con el tema de la España vacía, el despertar el pensamiento crítico del público sobre los transportes de la sociedad actual, sobre la gestión que desde los poderes públicos y privados privilegian el beneficio económico frente al social, olvidando que esos recursos pueden encontrarse, la solución a otro drama contemporáneo que es el de esa España vacía, que necesita infraestructuras que rompan esa guerra atávica entre el campo y la ciudad, y que mientras tanto, bueno, pues en los pueblos les seguiremos esperando a que recuperen, a que ahonden en sus propias vivencias, a que interpreten este patrimonio, y en este caso es un recurso que podemos, todos los intérpretes de patrimonio, recurrir a ellos, porque todos tenemos estos elementos patrimoniales en nuestro entorno más cercano, y trabajar precisamente estas estrategias para convertirlo en un mensaje positivo para la sociedad. Gracias. Lamento los inconvenientes de la conexión. Gracias a ti, Francisco, que has hecho un esfuerzo terrible. Muy interesante la exposición con todos los problemas que ha habido, pero por lo menos tus últimas reflexiones y conclusiones han quedado en el aire y se han oído perfectamente. Gracias de nuevo por estar ahí al pie del cañón y encima en momentos un poco críticos que has mantenido el tipo muy bien. Muchas gracias. Seguimos entonces, contaremos Gracias. luego con Francisco José en la mesa coloquio, si no anda mucho viento por allí. Y continuamos, ya cerramos el espacio Aipero con la última ponencia de espacios de siniestros aéreos, que corre a cargo de Francisco Javier Pastor, arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, pero que ha cedido su presentación. Él no puede estar presente en esta comunicación. En su ausencia va a desarrollar la comunicación Óscar Navajas, y con eso ya cerraremos. Óscar, nos quedan 13-14 minutos, para las 12 en punto tenemos que cerrar. Entonces, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Alberto. Bueno, después de este nuevo turismo oscuro, que es el espacio de memoria traumática, de hacer una presentación virtual que hemos visto en Francisco José, voy a compartir la pantalla. Es curioso que solo tengo que compartir pantalla y leer lo que me han enviado. Estoy igual de nervioso que si tuviese que dar una presentación realizada por mí. Pero bueno, el directo. Vale, creo que ya la podéis ver. ¿Sí? Genial. Todo bien, Óscar. Perfecto, muchas gracias, Nuria. Gracias, Alberto. Bueno, lo voy a leer directamente, espero no equivocarme. La presentación, lo que ha enviado Javier, no es algo que se haya puesto en valor, sino que es un posible foco de turismo oscuro que quizá creo que puede ser novedoso, o yo no lo había visto en España, por lo menos. Dice, bueno, hace más de 2 décadas tuvimos las primeras noticias sobre aviones siniestrados en las montañas, se refiere al sistema central, que se extienden por el centro de la península ibérica. Los datos que aportaron nuestros informadores eran parciales y muy confusos, pero despertaron en nosotros un enorme interés por conocer el destino de aquellos aparatos. De esta manera nos sumamos a la creciente hermandad de buscadores de aeronaves que habían tenido un trágico fin en lugares muy apartados y de difícil acceso, donde sus restos quedaron esparcidos como elocuentes testimonios del suceso. Más tarde averiguamos que en el mundo anglosajón nuestra actividad dentro de lo que se denomina arqueología de la aviación, o más concretamente como arqueología de accidentes de aviones. En España, la búsqueda de restos de aviones siniestrados en lugares remotos aún puede considerarse una rareza practicada por unos pocos individuos que se dedican a ello a título personal sin otra pretensión que satisfacer su curiosidad. En los últimos años, sin embargo, se extiende la opinión de que es necesario incorporar estos vestigios al patrimonio cultural, especialmente en el caso de aquellos de mayor antigüedad y relevancia histórica, a fin de gestionar adecuadamente las actuaciones que se realicen sobre ellos. Lo más habitual es que los restos de los aparatos, tras el paso de los equipos de rescate de las víctimas y la recuperación de los elementos sensibles, como por ejemplo el armamento en el caso de aviones militares, hayan sido expoliados en mayor o menor medida,
hasta desaparecer casi por completo en algunos casos. A lo largo de estos años hemos recopilado datos sobre una veintena de aviones que tuvieron un trágico final en las sierras del Sistema Central en el periodo comprendido entre la Guerra Civil y los últimos compases del siglo XX, y también de otros tantos pertenecientes a momentos más recientes. La información recopilada nos ha permitido conocer las circunstancias en las que se produjeron los siniestros y la ubicación de las zonas de la zona aproximada donde estos tuvieron lugar, dato que en los casos más antiguos suele ser tremendamente impreciso. La investigación ha culminado habitualmente con la organización de excursiones a las montañas en compañía de familiares y amigos para tratar de localizar restos materiales de estos aparatos. Los aviones más antiguos que hemos investigado hasta la fecha datan de la Guerra Civil. Se trata en todos los casos de aparatos Junker 52 alemanes que pertenecían a la Legión Cóndor. 2 de ellos se estrellaron en la Sierra de Candelario, Salamanca, debido al mal tiempo. Otro sufrió un destino similar en la Sierra de Gredos, la zona de Ávila, y el cuarto fue derribado en la Sierra madrileña por un caza republicano mientras realizaba una misión nocturna. Los restos de uno de los aviones siniestrados en la Sierra de Candelario permanecieron en el lugar durante bastantes años, sirviendo incluso de improvisado refugio a los montañeros que empezaron a frecuentar aquellas montañas tras la contienda. A lo largo del tiempo, multitud de pequeños objetos fueron extraídos por las personas que visitaban aquellos parajes y finalmente el fuselaje de aluminio fue troceado y retirado con ayuda de caballerías para ser vendido como chatarra, fin que han tenido la mayor parte de los aparatos fabricados en ese material. El siniestro aéreo más famoso de los años 40 fue el del avión cubano Douglas DC-4, Ruta Colón, que realizaba la ruta La Habana-Madrid. Un error de navegación propiciado por el mal tiempo le llevó hacia las montañas de la Sierra de Gredos, estrellándose en el término de Pedro Bernardo, en Ávila. Fallecieron los 11 ocupantes. Las arduas labores de rescate de las víctimas en un apocalíptico paraje nevado fueron recogidas por el Nodo y difundidas ampliamente por la prensa nacional. Otros 2 aviones civiles se estrellaron en los años 50 en Somosierra y en la zona central de Sierra de Guadarrama. El primero era un Bristol que realizaba la ruta Bilbao-Madrid. El aparato se precipitó a tierra debido al mal tiempo, pereciendo el total de los 23 personas que estaban en él. Otros 10 pudieron ser rescatados con vida gracias al titánico esfuerzo de los vecinos de Somosierra, alertados del accidente por uno de los tripulantes. Menos suerte tuvieron los 21 ocupantes del aparato Languedoc, que cubría la ruta Vigo-Madrid, accidentado el 12 de abril del 58 en la cuerda de la mujer muerta. En los últimos 50 años se registraron varios accidentes de aviones militares en el Sistema Central. Varios de ellos eran Junker 52 fabricados bajo licencia en España por la empresa constructora Construcciones Aeronáuticas S.A., que pertenecían al Ejército del Aire. Uno cayó en el término de Rascafría, Madrid, en diciembre del 55 y otro al año siguiente al sur del puerto de La Quesera. En el primero de estos siniestros hubo 4 fallecidos y un superviviente que consiguió llegar hasta el Valle de Lozoya y pedir auxilio. En el segundo fallecieron los 7 ocupantes del aparato, pero no fue localizado hasta varios días después de sufrir el accidente. En el lugar de los hechos señalados por una cruz de hierro todavía se observan restos del aluminio derretido, fruto del incendio que se desató tras el choque del avión con la montaña. Pocos días después del accidente que acabamos de mencionar, un avión Douglas C-47A de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos realizó un violento aterrizaje de emergencia en el área del puerto de Morcuera. El aparato procedía de la base aérea de Château-Godelle y se dirigía al aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Debido al impacto, fallecieron 3 de sus 6 tripulantes. El lugar del accidente fue visitado durante un tiempo por varios de los vecinos de los pueblos cercanos que se fotografiaron junto a los restos del avión, como podéis ver en esta imagen. No hemos encontrado noticias de siniestros aéreos en el Sistema Central durante la década de los años 60. A ello han debido
A ello han debido contribuir sin duda las mejoras tecnológicas introducidas en las aeronaves y las ayudas de la navegación aérea. A partir de ese momento, ningún avión de transporte civil de gran tamaño ha sufrido accidentes en estas montañas. Los siniestros han estado protagonizados por aviones militares del Ejército del Aire, avionetas, helicópteros y en momentos más recientes ultraligeros. Un caso especial fue el avión Casa 2111, versión española del Heinkel 111, que el prestigioso piloto acrobático inglés Neil Williams pretendió pilotar en 1977 desde el aeródromo de Cuatro Vientos hasta Inglaterra. La niebla le jugó una mala pasada y se estrelló cerca del puerto del León, pereciendo los 4 ocupantes del aparato, entre los que se encontraba la esposa de Williams. Epílogo. El futuro de los restos de las aeronaves que hemos citado en las páginas precedentes es bastante incierto. El expolio continuado que han sufrido a lo largo del tiempo se ha unido en los últimos años a diversas iniciativas promovidas por instituciones públicas destinadas a retirar de estas montañas aquellas partes más voluminosas. Es lo que ocurrió en 2014 con lo que quedaba de la avioneta Cessna, accidentada en 1980 en las inmediaciones de la Bola del Mundo, en Navacerrada, falleciendo en el siniestro el conocido oftalmólogo José Antonio Alonso Bañuelos. Nuestra intención es publicar en un futuro próximo el resultado de las investigaciones para divulgar la información obtenida y paralelamente depositar los materiales recuperados en el Museo del Aire de Madrid para que sean conservados adecuadamente. Muchas gracias. Gracias, Óscar. La verdad es que también igualmente interesante y son muestras todo lo que hemos visto en estas comunicaciones y en la ponencia inicial. Nos habla de la diversidad de lo que los intérpretes conocemos como el recurso, ¿no? Hay que conocer el recurso, hay que conocer a la audiencia, tener opciones interpretativas, conocer técnicas interpretativas y entonces podríamos desarrollar con cierta eficiencia la interpretación. Entonces, creo que es una buena muestra en esta mañana de la variedad de estos recursos que están bajo el epígrafe de memoria traumática, de espacios con memoria traumática.